Buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Life. En esta ocasión he decidido hacer otro análisis a un nuevo mod de la saga, pero con una cierta peculiaridad. Este proyecto jamás salió a la luz y todo lo que lo rodea está envuelto en varias incógnitas. ¿Por qué se canceló? ¿Por qué su creador desapareció prácticamente sin dejar rastro? El mod en cuestión se llama The War of Xen, y pronto veréis el grandísimo potencial que tenía como para volatilizarse sin que la comunidad supiera qué hacer para contactar con su desarrollador o poder salvarlo de alguna forma. Hablar de este mod me trae cierta nostalgia, porque recuerdo perfectamente con 14 años ver los vídeos que se publicaron sobre ello y crearme cierta inquietud y miedo. Sobre todo con el monstruo Rapture y cómo los científicos mutaban en esta cosa. Era algo que jamás había visto antes y me voló literal la cabeza. Dicho esto, agarrad palomitas y tomad asiento, porque para hablar de este juego hay que remontarse más de 15 años atrás, concretamente a principios de 2007. Fijaos si el viaje en el tiempo es exagerado, que aún no había salido Half-Life 2 episodio 2, cuando su creador ya empezó a trabajar en él. Esta reliquia abandonada comienza con un canal en YouTube llamado Pitrector, cuya investigación gracias a la web archive.org nos revela que se llamaba Peter y era de origen polaco. Peter subió solamente 4 vídeos donde mostraba avances de su mod, empezando el 26 de enero de 2007 y acabando el 15 de febrero de 2008. En el primero, de tan solo 4 segundos, se nos muestra un nuevo enemigo, conocido como Rapture. La descripción nos revela que es un científico infectado que se convierte en un monstruo. Más tarde hablaré en detalle sobre todo esto, porque sin duda era el plato fuerte del mod. El segundo vídeo solo muestra los nuevos efectos de fuego que usaría, sin nada más a destacar. El tercero es bastante interesante, porque nos muestra varios enemigos que veríamos en The War of Xen, incluyendo Fire Zombies y Poison Zombies porteados de Half-Life 2, enemigos de Opposing Force como el Gnome o el Pit Drone, e incluso monstruos de otras sagas como el Troid de Doom 3 y el híbrido de System Shock 2, pero como ya dije antes, de los enemigos entraré en profundidad luego. El cuarto y último vídeo es una muestra de cómo el mundo interacciona ante los temblores y las explosiones que ocurren en Black Mesa, simulando las físicas del motor Gold Source, con barriles y vigas cayendo al suelo. Tras haber jugado a mods tan complejos como Fuel Intensity o Echoes, puede que esto no os sorprenda demasiado, pero hay que recordar que estos vídeos fueron subidos entre 2007 y 2008, lo cual lo hace ver completamente como un proyecto adelantado a su época. Pero tras eso, desgraciadamente, no se supo más. El canal quedó abandonado y parecía como si a Peter se lo hubiese tragado la tierra. Un mod con tantísimo potencial no podía quedar abandonado en el disco duro de su PC para siempre, ¿verdad? Algunos fans trataron de contactar con él en busca de una demo o un prototipo que Peter pudiese compartir. Y mientras que no se tiene constancia de que los usuarios pudieron hacerse con dicha demo, gracias a la web archive.org se pudo preservar el diseño de su web, imágenes nunca antes vistas y más enemigos que veríamos, y que no fueron mostrados en sus vídeos. Un blog de notas nos revela que un usuario anónimo pudo contactar con Peter a través de su mujer, anotando varias entradas en forma de diario y preservando toda la información que pudo recopilar. En el primer párrafo se nos revela que The War of Xen iba a correr usando una versión mejorada del motor Gold Source, conocido como Spirit of Half-Life, permitiendo que el mod tuviese nuevas mecánicas, mejor juego de luces y sombras, reflejos y hasta físicas. Los siguientes párrafos se centran en hablar de los nuevos enemigos que se incluirían, como la raza X de Opposing Force, los zombies de Half-Life 2 y otras criaturas de distintas sagas, pero de esto me centraré más en detalle luego. El cuarto párrafo nos confirma que Peter empezó a trabajar en el mod a principios del año 2000 y que tuvo un desarrollo muy duro. Al final tuvo que tomar la triste decisión de cancelarlo. Este usuario anónimo consiguió hablar con Peter y aunque parece que no pudo convencerle para sacar a la luz una demo o un prototipo de su mod, sí compartió todos los assets de la web, así como imágenes de la galería de enemigos y fotos nunca antes publicadas. Creo que con esto podremos publicar una buena ponencia, ¿verdad? Interesantemente, Peter comentó que alrededor de 2009 publicó el mod, pero un nivel en concreto hacía crashear el juego. Esto es realmente extraño, ya que no se tiene constancia de que The War of Xen se publicase durante un periodo de tiempo. Quiero decir, de ser así, alguien tendría una versión alfa guardada, o un usuario anónimo cualquiera lo habría resubido a ModDB meses o años más tarde de que Peter retirase su versión de internet. De hecho, ningún enlace de los que muestra Peter en la actualidad funciona. Cualquier intento por recuperar un enlace válido acaba en un callejón sin salida.
Si descargamos una extensión de Google Chrome para restaurar las anotaciones y entonces vamos al final del vídeo de los monstruos que enseña, veremos un comentario de Peter, mostrando impotencia por lo viejo que es el motor Gold Source. Pero también parece confirmar que tiene planes para trabajar en algo con el motor de Half-Life 2. Más allá de eso, no se sabe qué quería hacer Peter ahora, tras cancelar The War of Xen. Volviendo al presente, el usuario anónimo que escribió este bloc de notas consiguió preservar varias imágenes de lo que sería el mod en cuestión. Se puede apreciar que el diseño de niveles, sin duda, estaba adelantado a su época, con una estructura bastante compleja para los estándares de principios del 2000. Parece que visitaríamos varios laboratorios abandonados, sistemas de alcantarillado, túneles, habitaciones llenas de cajas e incluso la superficie, cerca de alguna estación de tren con vehículos aparcados y lo que parece ser una furgoneta o camión de los EQ, no estoy muy seguro por el diseño que tiene. Estas fotos nos revelan las nuevas armas que tendría The War of Xen, empezando con el subfusil Uzi. Los más veteranos de Sven-Cop seguro que reconocen esta arma. Al parecer, una imagen extra nos confirma que Gordon sería capaz de llevar dos Uzis a la vez. Otra foto nos muestra que conseguiríamos la MP5K, que es un arma de la beta de Half-Life 2, vista en otros mods como Entropy 02. Otra toma de pantalla muestra el AK-47. Este fusil parece estar incompleto, ya que usa las manos de Counter-Strike y no las del traje HV. En otras dos imágenes vemos que Gordon conseguiría el arma automática M249 de Opposing Force. También parece que la pistola clásica tendría un nuevo remodelado, como se ve en otras fotos más que Peter subió a la web en su día. ¿No encuentra esto fascinante? En cuanto a los nuevos enemigos, considero que este fue el punto más atractivo que hizo al mod tan esperado para los que conocieron la existencia de su canal en YouTube, ya que las criaturas mostradas en su vídeo y todas las demás que se planearon en la web del mod hacían ver que era un proyecto ambicioso, con una variedad de enemigos tan diversa que el jugador no se iba a aburrir en absoluto. Para empezar, iban a aparecer el Fast Headcraft, el Poison Headcraft, el Fast Zombie y el Poison Zombie de Half-Life 2. Por alguna razón, el Poison Headcraft no parece envenenar a Gordon al atacarlo, si vemos el vídeo. Supongo que aún no estaba programado al completo. De Opposing Force podemos ver que Peter empezó a trabajar en los Pit Drone y en los Gnome. La web muestra que tanto el Zombie Guardia, el Zombie Marine, el Voltigor, su versión bebé y los Shock Troopers también estarían. Si traducimos su texto de la web escrito en polaco, nos dirá que el Shock Trooper parece haberse adaptado a las armas humanas, usándolas en nuestra contra. Esto me parece muy original, dado que siempre han mostrado ser los más inteligentes de la raza X, y tendría cierto sentido como un extra en su comportamiento y tácticas. En el vídeo también se muestra que pelearíamos contra 4 variedades de los Vortigauns, con collarines de color rojo, amarillo, azul y morado. Es desconocido si cada uno de ellos tendría sus propias habilidades o ataques, pero quiero imaginarme que no sería algo solamente cosmético. Mr. Friendly, de la beta del primer Half-Life, también estaría presente. Si traducimos el texto de la web al español, sabremos que Peter lo iba a programar para ser un enemigo lento, pero que sus tentáculos conseguirían desorientarnos al golpearnos con ellos. Y ya que hablamos de monstruos de la beta, el Stalker de Half-Life 2 también nos lo íbamos a enfrentar, con su diseño original. La descripción traducida de la web dice que son experimentos genéticos para crear al superhombre, que le gusta esconderse en pasillos oscuros y emitir gritos aterradores, aunque no se menciona si dispararía láseres al jugador como pasaba en Half-Life 2. De los monstruos más interesantes, el Rapture, sin duda, iba a ser el mejor. Estaría basado en las películas de The Thing y en su videojuego de 2002. La descripción no entra en detalles, pero parece que serían científicos mutados y asimilados, quizás por algún tipo de virus o bacteria de Xen. Esperarían pacientemente a que Gordon bajara la guardia, para adoptar una forma de combate gritando y deshaciéndose de su cara y manos humanas en el proceso, convirtiéndolas en pinzas. De hecho, su grito y su transformación está basado en dicho videojuego. En el canal de Peter se nos muestra que tendría una variante ácida, con una bolsa de veneno en su brazo izquierdo, que podríamos hacer explotar con armas de fuego para suprimir su ataque a distancia. Recordemos que es un mod desarrollado entre 2000 y 2007. Esta atención a los detalles me sigue pareciendo increíble a día de hoy. El híbrido de System Shock 2 estaría también en el mod, con un ataque cuerpo a cuerpo, golpeándonos con una barra de metal. La web nos enseña que tendría una variante usando la escopeta, pero la imagen no está disponible. Otro enemigo exclusivo sería el Trait de Doom 3, un demonio arácnido que le gusta atacar en grupos numerosos. Dado que en la película de The Thing de 1982 se muestra la cabeza asimilada de uno de los personajes con un parecido similar al Trait, creo que es evidente por qué Peter quiso incorporarlos al mod.
The War of Zen también planeaba añadir tentáculos que crecerían en las paredes, robots, soldados EQ pesados e incluso amistosos, según la web, pero es desconocido el papel que tendrían. Hay tantísimo que podemos teorizar sobre este proyecto que solo Peter sabría la verdad. En conclusión, nos encontramos con un misterioso mod que al parecer nunca fue revelado al público, y si lo hizo, fue por un breve periodo de tiempo, antes de volver a ser eliminado de todo internet. El potencial, una vez que analiza sus vídeos y lo que se pudo salvar de la web gracias a archive.org, no deja lugar a dudas de lo increíble que iba a ser, con nuevas armas, elementos de Opposing Force y una variedad de enemigos inmensa y terrorífica. Imagínate la paranoia constante al encontrarte científicos o guardias de seguridad, que no sabrías si están infectados o no, pero los necesitarías igualmente para avanzar y que te abriesen puertas. Es una idea excelente, y nunca he visto un mod de Half-Life que iguale en sus reglas este tipo de inquietud que el jugador tendría al desconfiar de todo el mundo. Con la información recopilada, se puede concluir que Peter se frustró con los límites del motor Gold Source y que los crasheos en uno de sus niveles hizo que tirara la toalla. Con todo esto, solo os pido que respetéis la decisión de Peter de no querer volver a hacer público su mod. No pierdo la fe de que un día algún usuario anónimo lo resuba a alguna web, o que el mismísimo Peter decida pasar el relevo a un nuevo equipo de desarrolladores para que lo continúen y lo arreglen. No sería la primera vez que ha pasado esto. El ejemplo más claro lo tenemos con Opposing Force 2, que ahora lo lleva un nuevo equipo bajo el nombre de Urban Chaos. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y, como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis e investigación y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.